¿Cuántas veces piensas o has pensado que el éxito te tiene que llegar sin pagar un precio? Una de las cosas que a mí me hizo que yo sacara mi mejor versión fue un punto de inflexión. Ese punto de inflexión hace que yo saque mi mejor versión y es donde me doy cuenta que yo sentía que estaba olvidada de Dios. Pero cuando el maestro está callado, es porque está haciendo un examen al alumno. Tuve el examen más fuerte que he tenido a lo largo de mi vida, donde empecé de cero, durmiendo en la calle. Y ahí es donde me doy cuenta de que después de muchos años, tenía que empezar de cero. Con una niña de 5 años, había perdido todo, había quemado mis barcas. Porque muchas veces decimos, sí me voy a salir de esa relación, sí lo voy a dejar, sí voy a empezar algún día, pero ¿qué hago? Tengo hijos y por mis hijos no lo voy a hacer. ¿Qué crees? En ese momento que yo empiezo, digo, voy a empezar de cero. Recuerdo que el papá de mi hija me decía, si te vas sin nada. Le dije, efectivamente, ¿de qué me sirve estar en una jaulita de oro si no tengo lo que quiero? No soy libre. Y la libertad es un duro precio que tenemos que pagar. Pero no todos sabemos hacerlo. No todos creemos que podemos hacerlo. Y es un paso a paso, pero primero empieza por una decisión. Una decisión que cambia completamente mi vida, donde tenía yo una vida quizás un poquito resuelta. Tenía una hija de 5 años y dije, yo no quiero esto para mi hija. Yo no elijo esto, un maltrato psicológico, un maltrato económico, no lo elijo. Entonces decido salir de aquella casa, de aquella ciudad, cambio completamente de estado y decido empezar de cero con mi hija de 5 años durmiendo en la calle. Ahí, en esos momentos, quizás fui desobediente, pero yo no pensaba en el presente. Yo siempre tenía una fe y la determinación de lo que yo quería para mi vida. Y lo que yo quería para mi vida era algo donde yo pudiera elegir. Ya hemos pasado por muchas esclavitudes, como para que yo todavía siguiera. Todavía después del 2000 fue eso, con esclavitud. Eso dejémoslos a los ancestros, que ellos pagaron un precio para tener esa libertad. Porque nosotros, si sabes lo que puedes crear con tu vida, tuve un regalo de una persona en un supermercado mientras me encontraba de compras con el papá de mi hija y esa persona me da el mejor regalo que nadie me dio en esos momentos. Me dijo, cuando dejes a esa persona, tu vida va a cambiar. Pensé, ¿y si lo hago? Y nunca se me quitó eso de la mente hasta que elegí hacerlo. Decido cambiar de ciudad, empezar con mi hija de cero, en un lugar, en un estado diferente, en un lugar donde había muchísima competencia de ventas. Empecé vendiendo en el malecón de Veracruz, en un lugar donde la gente no te dejaba hacer, pero con 500 pesos que pedí prestado a un amigo, con eso inicié vendiendo pulseritas de caracol. Y siempre he dicho algo, si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor en eso que hagas. Cuando tú te enfocas en salirte de la competencia, el universo, Dios, el creador, te va dando ideas para que puedas hacer algo completamente diferente. Todo el mundo vendía cosas en el malecón de Veracruz. Si alguno de ustedes ha tenido esa posibilidad de haber ido, se podrán dar cuenta que todo el mundo vende algo. Yo vendía lo mismo que ellos vendían, pero siempre le ponía mi toque especial. Hasta que un día todos los vendedores me rodearon y me dijeron, no puedes seguir aquí. ¿Pero por qué? Porque estaba vendiendo más que ellos. Pero yo traía un hambre, yo traía ganas de hacer algo diferente. Y ustedes dirán, ¿por qué no le hablaste a un familiar? ¿Por qué no le hablaste a una amistad? Porque en esos momentos te sientes rota, sientes que no vales, sientes que no tomaste una buena decisión, porque en las decisiones más importantes de tu vida vas a estar siempre sola. Cuando ya tienes una vida diferente donde te va bien, ahí sí vas a estar rodeada. Y yo me encontraba sola,
tomando la decisión más importante de mi vida, donde todo mundo no sabía lo que estaba pasando. Veía a mis amigas en redes sociales que estaban en la mejor etapa de sus vidas y yo no, yo comiéndome las uñas. Recuerdo que compraba un pedazo de queso de hebra para hacerle unas quesadillas a mi hija y decidía que comiera ella y yo solamente lo que le sobraba era lo que yo comía. No me alcanzaba, pero hubo algo importante que hice. Dije, no le puedo estar dando esta vida a mi hija. Conozco una persona a la que le dejaba encargada a mi hija que la atendiera, que la bañara, que la vistiera y yo me iba todo el día a trabajar. Tenía que sacar dinero para regresar en la noche, a pagar y que me entregaran a mi hija. Pero mi hija tenía que llevar una educación diferente en una familia con principios, con valores y donde yo decidía comer algo y me ponía a leer libros. Ganaba dinero y me compraba un libro. Yo sabía que nutriendo mi mente, mi cerebro, iba a llenar mis bolsillos. Porque de nada nos sirve que tengamos un montón de situaciones y queremos cambiarlas con la misma mentalidad. Eso no me iba a crear más para mí. Entonces decidí empezar a educarme. Esa situación amorosa por la que yo estaba sufriendo es lo que a mí me ayuda a meterme a los canales de YouTube, en el internet de cómo olvidar un amor, cómo salir adelante con una hija, cómo hacer una vida diferente, porque algo que nosotros los humanos cuando crecemos dejamos de hacer es dejar de soñar. Y nunca tenemos que dejar de soñar, porque no importa qué situación estás viviendo ahorita, lo más importante es lo que tú puedes crear. Y cuando tú sientes, empiezas a crear eso. Primero es sentirlo. Yo me sentía con esos libros, me perdía, viajaba, pero en el libro. Y con eso mi mentalidad era diferente. Le decía a mi hija, tranquila hija, vamos a tener una vida mejor. Y estábamos durmiendo en el piso. No teníamos dónde dormir. Alguien por ahí se compadeció y nos dio un cuartito que al mes nos los estaba pidiendo porque pues obviamente no era negocio tener a alguien ahí sin pagar renta. Pero no era lo que yo estaba viviendo en ese momento, era lo como yo me sentía. Yo estaba teniendo un aprendizaje muy fuerte donde me estaba descuidando mi cuerpo, donde estaba descuidando mi salud, donde descuidaba ese amor propio, porque estaba en un proceso de transición, saliendo de una situación y no es fácil. Pero en ese momento yo sabía que algo bueno iba a venir. Un día, viendo las redes sociales, logro ver al papá de mi hija que viajaba por diferentes lugares, que disfrutaba. Y en ese momento yo le dije a Dios, enojada, ¿por qué si yo estoy trabajando? ¿Por qué si yo estoy con mi hija? ¿Por qué si yo estoy pagando el precio y no estoy teniendo una vida como la tiene él? Ese día yo le reclamé a Dios. Yo le dije, no puedo seguir así. En esos momentos empecé a planear cómo morirme yo, a planear cómo salirme de este universo y que yo sabía que el papá de mi hija se iba a quedar con mi hija y que mi hija iba a estar bien. Pero se lo platiqué a Fernanda. Y cuando se lo platico, mi hija me dijo, si tú te mueres, yo me muero contigo. Yo no quiero seguir aquí tampoco. No teníamos nada. No tenía dinero, muchísimas deudas. Me hice de muchas deudas porque no creía en mí y al no creer en mí iniciaba negocios que no tenían pies ni cabeza. Al no tener trabajada mis heridas de la infancia, hacía un montón de situaciones que le pedía prestado a todo el mundo y eso me llevó a ser una bola de nieve que cada vez iba siendo más grande. Entonces, como yo trabajaba, lo poco que yo ganaba o mucho que yo ganara, automáticamente era para pagar lo que yo debía. Tenía una vida de estrés, de enfermedades, de una energía de contracción. Y en ese momento decido planear todo para morirme. No voy a explicar a detalles qué fue lo que hice, pero lo único que sí recuerdo es que mi hija me dijo, ya tenemos un año, mamá, viviendo así y no tenemos
una televisión, no tenemos un refrigerador, no tenemos una buena cama para dormir. Y cuando la gente te puede decir lo que quiera, quizás no te pega tanto. Pero cuando los hijos te hablan, es Dios en ellos. Entró demasiada conciencia, demasiada desesperación, demasiada angustia de decir, no estoy haciendo nada con mi vida, ¿qué carajos hago aquí? Es por eso que yo decidí planear el día de mi muerte ese día. Entre mis llanto me quedé dormida. Cuando yo le despierto al otro día con mi boca todo así como avinagrada, donde había yo estado quizás pensando, soñando, tratando de ver cómo salía de esa situación, recibo una llamada. Y esa llamada fue un angelito en hombre al que yo no quería contestarle, porque era una persona que a mí me llamaba la atención y que no me había elegido. Y como no me había elegido, pues yo estaba molesta con él. Yo así como que, ¿y esta persona para qué me habla? Sucede que esa persona me habló para decirme que había pasado una situación de cosas en su vida y que tenía una cama, un refrigerador, un juego de sala, una televisión, una cocineta, todo guardado en una casa que era de él, que no iba a regresar a recogerlas. Y me dijo, son tuyas, págamelas como puedas. Cuando tú le reclamas a Dios tus bendiciones, cuando tú te atreves de hablarle a Dios de frente, porque Él es tu mejor amigo, las cosas cambian. Porque energéticamente te estás hablando a ti mismo y te estás reclamando y te estás exigiendo el potencial que tú eres. Cuando yo le reclamé la noche anterior a Dios, porque sí estaba muy molesta con Él, al otro día yo recibí esa llamada, que esa llamada me contribuyó a que yo amueblara la casa en un día. Ya había pasado un año que no tenía nada. Recibo esa llamada, me dan las cosas y en ese momento entendí que Dios me estaba hablando. Volteé a ver mi vision board o panel de sueños y las cosas que me habían dado eran las mismas cosas que yo tenía en el panel de sueños. Que un año después, gracias a mi exigencia con Dios y reclamándole mis bendiciones, pudieron llegar. En ese momento entendí que la vida así funcionaba. ¿Qué tanto el día de hoy estás exigiendo tus bendiciones? Si ya estás harta de la vida que tienes, quiero que me sigas y continúes conmigo a lo largo de estos videos, porque te voy a enseñar paso a paso cómo podemos salir de esta historia de escasez a la historia de abundancia. Mi nombre es Daisy Sevilla y gracias por estar aquí conmigo. ¿Cuántas veces no reconocemos que traemos arrastrando muchísimas heridas de la infancia de esta vida, pero también de otras vidas que no necesariamente nos las dieron nuestros padres actuales, sino el colectivo, donde nos estuvimos rodeando a lo largo de nuestra vida o los años que tenemos? Las heridas de la infancia marcan muchísimo lo que tienes ahorita. Voltea a ver todo alrededor. La pareja que tienes es de acuerdo a las heridas de la infancia que traes. Y muchas veces tenemos el miedo que nuestra pareja nos abandone. Muchas veces nuestra pareja nos humilla. Nuestra pareja nos rechaza. Es injusto el jefe, nuestro trabajo, porque no me dan ese puesto que quiero. Todo eso tiene muchísimo que ver con las heridas de la infancia que tenemos que obligatoriamente trabajar porque tuvimos unos padres en esta vida y en otras vidas que no eran conscientes de eso. Actualmente hay muchos medios y muchas formas de educar a nuestros hijos, pero antes no existía. Aquí lo más importante es que reconozcas que las heridas de la infancia están marcadas en nuestra vida. La pareja que tenemos, el trabajo que tenemos, las amistades que tenemos, nuestros padres, hermanos, todo tiene mucho que ver
con las heridas de la infancia. Investiga, hazte presente, consciente y atento de esas heridas. Son 5 heridas con las que podemos iniciar, que cuando trabajemos cada uno de esos, porque puede ser una mujer como lo era yo, trabajadora, todo el día trabajando, pero no generaba el dinero que yo tenía que generar, no generaba los resultados que yo quería tener. Y yo decía, ¿por qué? Porque nunca me hice responsable de trabajar esas heridas. A lo largo del tiempo voy reconociendo la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de rechazo, la herida de injusticia. Y me fui dando cuenta que hubo injusticia desde mi escuela, desde la primaria. Hubo heridas de rechazo muy marcadas porque mis padres querían tener un niño y no una niña. Muchas cosas que desconocemos. Lo importante es lo que tú hagas ahorita. Y si tú quieres llegar a tener una vida con mucha facilidad, pasar de un nivel a otro, porque nosotros decimos pasa el tiempo a cada rato, pero así como evoluciona el tiempo, evolucionamos nosotros también. Tú no eres el mismo de ayer. Como no eres el mismo de ayer, ¿por qué sigues teniendo menos dinero, menos cosas que tenías ayer? Al contrario, si cada vez tienes más años, cada vez deberías de tener mejores cosas. Solo que no nos hacemos presentes, conscientes y atentos de eso. El día de hoy te invito a que reconozcas esas heridas, a que las estudies, a que las sanes, si lo que quieres hacer es empezar a crear una vida más grandiosa y sobre todo dejarle a tus hijos una vida con mucha facilidad. ¿Alguna vez te has preguntado que cuando estás a punto de llegar a lograr algo, hay como un límite invisible que te detiene? Cuando estás a punto de manifestar algo, algo sucede y no se da. Cuando estás a punto de cerrar una venta, estás a punto de hacer algo que te habías propuesto, no se dio. Eso es una creencia limitante. Y son creencias invisibles que están ahí, que fueron puestas con nuestros padres, con nuestro colectivo, con nuestras amistades y quizás en otras vidas también. Y las traemos, pero son invisibles. Eso que nos dijeron, yo recuerdo que una vez en un examen de álgebra, fui la primera en terminar y el maestro me dijo que todas las respuestas eran asertivas, pero que yo me había copiado porque no había desarrollado totalmente la ecuación y que yo no era buena para matemáticas. Yo sabía que era buena para matemáticas, yo sabía que yo lo estaba logrando. Cuando él me dijo eso, eso quedó grabado en mí y a partir de ese año siempre empecé a reprobar todos los años la materia de matemáticas. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos van diciendo cosas que se quedan grabadas en nuestros subconscientes y son las que son los detonadores que nos van guiando para tener los resultados que queremos en nuestra vida. Si yo fui creada por papás que decían que el dinero separaba a las personas, que el dinero era malo, que la gente con dinero era mala, obviamente el dinero no iba a llegar con total facilidad a mi vida porque había una creencia limitante ahí. Si yo veía a mi mamá sufrir por el dinero, pelearse con mi papá por el dinero, ¿qué crees que yo iba a tener? Todo eso nos va marcando a lo largo de nuestra vida. Si tú desde el pequeñito eras el gordito vas a seguir siendo. Si tú no te das cuenta que esas creencias están ahí y son los sensores que nos programan, porque estamos programados con todas esas creencias limitantes. ¿Qué tenemos que hacer? Desprogramarnos. A partir de ahora, empezar a darnos cuenta cuál es esa creencia limitante. ¿Qué decía tu mamá de los hombres? ¿Qué decía tu papá del dinero? ¿Qué decía? Todo lo que ellos decían, nos fueron creando los maestros, nos fueron educando de una forma que quizás
en estos momentos estamos teniendo una vida que no nos está gustando. Es importante que te hagas consciente, presente y atento de esas creencias limitantes que están ahí, que el dinero no cae de los árboles, que muchas mujeres, madres, nos han educado, que los hombres pueden resultar inferiores para nosotros porque nosotros nos criamos con mamás, quizás con mucho matriarcado, o al revés. Entonces es importante que te estés dando cuenta cuáles son esas creencias limitantes que están ahí y cómo vas a poder trabajarlas. Puedes empezar por hacerte consciente qué creencias limitantes están ahí, reconócela. ¿Qué sabes del dinero? ¿Qué te dijeron tus padres del dinero? ¿Qué aprendiste en la escuela del dinero? ¿Qué te decían? ¿Cómo compartías el tiempo con tus abuelos? ¿Qué te decían del dinero? Empieces a notar y a hacerte consciente que esas creencias están ahí. Y yo conozco muchísimas mujeres que venden este producto que son talentosas, pero no han logrado despegar, no han logrado crecer, no han logrado tener, porque las creencias limitantes se van haciendo más grandes cada vez más y las escuchas al hablar. Cuando te dicen, es que yo voy poco a poco, poquito porque es bendito. Entonces, ese tipo de creencias nos van a nosotros limitando y por más que querramos crecer, por más que querramos cerrar una venta, tener una pareja que pueda ser más grandiosa para nuestra vida, nos vamos haciendo más pequeñas y vamos cortando partes nuestras que no nos permiten crear una vida diferente. Te invito a que te hagas presente, consciente y atento de cuáles son esas creencias limitantes que están ahí, que las reconozcas y que te des cuenta que cuando las reconoces y le dices, ya sé que estás ahí, es cuando te haces consciente de poder quitarlas de tu camino. La mayor crueldad que existe en el mundo es el juicio hacia ti mismo. Una persona que se enjuicia directamente está haciendo cada vez más pequeña su vida. Cuando nos enjuiciamos, empezamos a cortar partes nuestras. Los juicios nos limitan. Cuando yo me enjuicio, yo dejo de crear algo diferente para mí. Si yo me empiezo a enjuiciar de mi forma física, de lo que no puedo crear, de lo que me he comprado, que me han dicho los demás de tú no puedes, tú no sirves para hacer eso, tú no eres capaz de hacer eso, todo eso te va encasillando. Vas metiendo partes de ti en una caja y vas limitándote a crear algo diferente. El día de hoy yo te invito a que escuches qué cosas dices de ti. Observa tu cuerpo. Observa qué parte de tu cuerpo te gusta más y observa qué parte de tu cuerpo no te gusta. Observa qué es lo que te gusta hacer, qué haces bien y qué son las cosas que tú te has comprado que no haces bien. Esos son juicios hacia ti, sean buenos y sean malos. El universo, Dios, el Creador, no tiene juicios de nada. Nosotros diariamente empezamos a enjuiciarnos y el juicio nos contrae nuestro cuerpo, no nos permite crear algo diferente con nuestra vida y diariamente que nos estamos enjuiciando, el universo solo te dice sí a todo lo que tú le dices. Si yo el día de hoy amanecí con el pensamiento de que estoy gorda, el universo me va a decir que sí y va a mandar más kilos a mi cuerpo. Si el universo me está escuchando, el universo el día de hoy y yo me estoy diciendo a mí misma que yo no puedo vender esto, que yo no puedo tener este puesto, que yo no puedo tener esta pareja, que yo no puedo tener este coche, esta casa, el universo me va a decir sí a todo y no lo voy a poder hacer. Por eso tienes que estar escuchando esa vocecita. ¿Cuáles son esas mentiras que te estás comprando diariamente? Reconócelas. Y hay algo que para mí ha funcionado muchísimo. Cada que me escucho un juicio de mí,
o escucho a alguien que tiene un juicio hacia mí, siempre repito, interesante punto de vista, que tengo ese punto de vista, o interesante punto de vista que tiene ese punto de vista. Porque todo es una mentira. Los juicios los hacen las personas hacia nosotros para detenernos, para que no podamos crear algo diferente. Las mentiras que los demás dicen de ti son juicios que tienen hacia nosotros y que de nosotros depende si los queremos creer o no. Lo que tú empiezas fingiendo, lo terminas creyendo. El universo no sabe de bromas. Nunca juegues con un juicio hacia ti, porque eso habla también de una herida de humillación que tenemos que trabajar en nosotros. El día de hoy, una de las formas de ir evolucionando es escuchando cuáles son esos juicios que yo tengo de mí, porque yo soy lo más valioso que tengo. Si yo me enjuicio a mí mismo, las demás personas lo van a hacer con total facilidad conmigo. No permitas que nadie lo haga, y la mejor forma de empezar es no haciéndolo tú contigo. Tú sé el claro ejemplo hacia los demás. Gracias por mirar hasta el final. Yo soy Daisy Sevilla y esta es mi historia, como la de muchas mujeres que han caído, pero que se han levantado más fuertes, más sabias, más poderosas. Te invito a que me sigas y que vayamos juntas del otro lado del miedo. Ahí te espero para que podamos seguir con reflexiones, con mucha más conciencia, crear juntas y acompañadas algo más grandioso para nuestras vidas.